Es difícil hablar de gente resuelta. En el penal, como en todas partes, son raros estos hombres. Se les adivina por el terror que inspiran y se les mira con recelo. Un sentimiento irresistible me impulsó al principio a alejarme de ellos, pero cambié enseguida de manera de pensar, aún respecto a los homicidas más espantosos. Existen individuos que no han cometido jamás un asesinato y son, no obstante, más feroces que el que ha matado a 6 hombres. Ciertos crímenes no se conciben siquiera tan extrañas, son las circunstancias que han concurrido en su ejecución. Digo esto porque con frecuencia los delitos perpetrados por el pueblo tienen causas que asombran. Un tipo de homicida que no es raro de encontrar es el siguiente. Un hombre vive tranquilo, es de carácter pacífico y está resignado con su ingrata suerte. Es muchik, siervo de la gleba, siervo doméstico, burgués o soldado. De pronto siente que se desencadena una pasión violenta dentro de sí e incapaz de contenerse, hunde el cuchillo en el pecho de su opresor o de su enemigo. Desde aquel momento cambia radicalmente, colma todas las medidas, mató a su opresor o a su enemigo. Esto es un crimen, pero se explica porque algún motivo le indujo a cometerlo. Mas ahora asesina no solo a sus enemigos, sino a todo el que se le pone delante. Mata por el placer de matar, por una mirada, por una palabra malsonante, por deshacerse de alguno. Una vez traspasada la línea fatal, se asombra de que nada haya sagrado para él. Desconoce toda legalidad, todo poder constituido, goza de una libertad ilimitada, exorbitante, que se ha creado él mismo, goza con los estremecimientos de su corazón, con el espanto que experimenta, sabe, no obstante, que le espera un castigo terrible. Sus sensaciones son quizás las del que se arroja de lo alto de una torre del abismo abierto bajo sus pies por el deseo de acabar de una vez. Y esto sucede a los individuos más pacíficos, pues los hay también que se hallan entre estos extremos opuestos. Mientras más deprimidos están, más vivamente desean que llegue la hora de enseñar los dientes y de sacudir el temor. Este desesperado goza con el terror que inspira, se complace en el disgusto que excita, hace verdaderas atrocidades por desesperación y espera a veces un inmediato castigo. Está impaciente porque se decida su suerte, porque el peso de su desesperación le parece demasiado grande para soportarlo él solo. Lo más curioso es que esta sobreexcitación, esta actitud no le abandona hasta que llegue el tablado del suplicio. Después, todo encanto desaparece, se aplana, se extingue todo su ardimiento, se desmaya y pide perdón por sus crímenes. Pero si le envían a presidio, sucede todo lo contrario. Nadie diría que aquel ser insignificante había cometido 5 o 6 asesinatos. Es que el presidio no doma tan fácilmente, y semejantes individuos conservan cierta fanfarronería y toman un aire insufrible de perdonavidas. Ah, ustedes no saben quién soy yo. He despachado para el otro mundo a 6 prójimos que me estorbaban, pero a la larga acaba por someterse. De vez en cuando se divierte recordando sus audacias, sus inquietudes cuando era un desesperado. Gusta de encontrarse con algún bobalicón ante el cual pueda ser jactancioso y darse importancia de hombre extraordinario, contándole sus hazañas aunque disimulando naturalmente su deseo de asombrar, de aturdir con el relato de su historia. Ya verás qué hombre tienes delante. Y con qué refinamiento de amor propio se escucha a sí mismo, con qué aire de indiferencia comienza su relato. De todas y de cada una de sus palabras y aun del tono en que las pronuncia, se trasluce una presuntuosidad inconcebible. Durante las primeras y largas horas de mi reclusión, escuché una de estas historias y gracias a mi inexperiencia, tomé al narrador por un malhechor terrible que dejaba tamañito al propio Petrov. Era Luka Kuzmich, el que me contaba que había suprimido a un comandante por puro pasatiempo. Este individuo era el más pequeño y débil de todo mi pabellón. Nacido en el mediodía, había sido siervo, pero no de la gleba, sino de los que sirven a su amo en concepto de criado. Tenía algo de altivo y mordaz, un pajarillo pero con pico y garras de ave de rapiña. Los reclusos, que por instinto husmean a los hombres verdaderamente resueltos, se burlaban de él y de sus baldronadas. Era Luke excesivamente quisquilloso y lleno de amor propio. Aquella noche remendaba una camisa, pues se había dado a la costura, sentado en su cama. A su lado se encontraba otro recluso joven, corto de alcances, bastante imbécil, pero bueno y complaciente, una especie de coloso llamado Kobilin.
Luca disputaba a menudo con él y le trataba desde la cima de su grandeza con aire desdeñoso y despótico en el que Cobilin no reparaba, gracias a su propia candidez. El joven remendaba unos calzoncillos y escuchaba negligentemente a Luca. Este hablaba en voz alta y clara, pues quería que todos le oyesen, aunque fingía que se dirigía únicamente a su vecino. «Pues bien, hermano mío, comenzaron enviándome de mi país por vagabundo», dijo Luca, interrumpiendo la costura. «¿Hace mucho tiempo de eso?», preguntó Cobilin. «Cuando las peras estén maduras se cumplirá 1 año. Pues bien, llegamos a Cauve y me encerraron en el penal. Me rodeaba una docena de infelices, naturalmente todos de la pequeña Rusia, bien plantados, sólidos y robustos, como toros. El rancho era pésimo, pues el mayor hacía lo que le venía en gana, sin que ninguno se atreviese a protestar. «¿Tienen ustedes miedo a ese bruto?», les pregunté. «Atrévete a hablarle, ya que te las das de valiente», me contestaron, riendo estrepitosamente. Yo guardé silencio. Había allí un tupé, de lo más curioso que puedan ustedes imaginarse, añadió Luca, dirigiéndose a todos nosotros. Luca hacía continuas digresiones y Cobilin le interrumpió con impaciencia. «¿Y qué pasó con el mayor?». Esto era precisamente lo que esperaba Luca. Sin embargo, no quiso continuar enseguida su relato, como si Cobilin no fuese merecedor de semejante atención. Enhebró, pues, tranquilamente su aguja, cruzó con toda comodidad sus piernas a la turca y repuso al fin: «Me las ingenié de manera que induje a los tupé a que reclamaran al director por medio de un planté. Aquella misma noche pedí prestado a mi vecino el alfiler, cuchillo, y me lo escondí en la manga, por lo que pudiera ocurrir. El mayor estaba peor que un perro rabioso y entró echando espumarajos por la boca. Muchachos», dije entonces a los pequeños rusos, «no es este momento a propósito para demostrar miedo. Pero va, prediqué en el desierto. Todo su valor lo tenían escondido en la suela de sus zapatos y temblaban como chiquillos». «¿Quién es el temerario que se atreve aquí a rebelarse?», preguntó el mayor, paseando su mirada iracunda por todos nosotros. «¿No saben que yo soy para ustedes el zar y aún Dios?». Cuando oí decir eso, me deslicé el cuchillo a la mano y, acercándome al mayor, que, dicho sea de paso, estaba ebrio, respondí: «No puede ser, alta nobleza. Es imposible que sea vuestra alta nobleza ni nuestro zar ni nuestro Dios». «Ah, con que eres tú el atrevido, eres tú el que ha soliviantado a estos miserables». «No, alta nobleza», proseguí, acercándome más aún. «Todos sabemos, y vuestra alta nobleza también, que vuestro Dios omnipotente está presente en todas partes y es uno, que nos ve y juzga desde el cielo. Además, no tenemos más que un zar, puesto por el mismo Dios sobre nosotros. Él es el monarca y vuestra alta nobleza es sencillamente un jefe nuestro por la gracia del zar, que así ha recompensado sus merecimientos». «¿Cómo? ¿Qué estás diciendo?». No podía ni hablar, balbucía, estaba desconcertado. Entonces me arrojé sobre él y le sepulté el cuchillo en el vientre. Fue cuestión de un momento. El mayor se tambaleó y cayó desplomado al suelo. Yo arrojé lejos el cuchillo y dije tranquilamente a mis cobardes camaradas: «Vamos, muchachos, acérquense ahora a él sin miedo». Debo hacer una pequeña digresión. Las frases «yo soy el zar» y «yo soy Dios» las empleaban, por desgracia, en aquel entonces muchos comandantes. Justo es confesar, empero, que el número de estos era muy limitado, y creo que en la actualidad no existe ya ninguno que siga esa costumbre. Debo advertir también que los de tal modo eran jactanciosos y empleaban semejantes expresiones, procedían todos de la clase de tropa, a quienes su encumbramiento al grado de oficial les producía vértigos, a causa de la falta de costumbre y el orgullo que les poseía después de haber llevado tanto tiempo el fusil y la mochila. Exageraban su poder y pretendían pasar por omnipotentes ante sus subordinados. En cambio, eran serviles en presencia de sus superiores, y los más rastreros se apresuraban a recordar a los jefes que habían servido a sus órdenes de simples soldados. El recuerdo de su antigua humildísima posición no era óbice para que trataran con la punta del pie a sus subordinados y fueran déspotas hasta un extremo inconcebible. Y sus abusos, naturalmente, enfurecían a los reclusos hasta la locura. La excesivamente alta opinión que se tiene de sí mismo y tal exagerada idea de impunidad
genera el odio en el corazón del hombre más sumiso y lleva a cometer verdaderas atrocidades al más pacífico y paciente. Afortunadamente me refiero a un tiempo ya casi olvidado, y aún entonces la autoridad superior castigaba severamente a los culpables. Conozco más de un hecho sobre el particular. Lo que sobre todo exasperaba a los subordinados es el desprecio, la repugnancia que se exterioriza en el trato con ellos. Se engañan de medio a medio los que suponen que así deben ser tratados los penados. El hombre, por mucho que haya descendido, exige instintivamente el respeto debido a su dignidad de hombre. El penado sabe perfectamente que es recluso, que es un réprobo y conoce la distancia que lo separa de sus superiores. Pero ni el estigma, ni las cadenas, ni el presidio le harán olvidar que es un hombre. Es preciso, pues, tratarles humanamente. Un tratamiento humanitario puede levantar al hombre más envilecido, y con los desgraciados, sobre todo, es preciso comportarse con humanidad, porque esto es su salvación y su alegría. He conocido comandantes de carácter noble y generosos sentimientos que me han ofrecido ocasión para observar la influencia benéfica que ejercían sobre aquellos hombres humillados. Una palabra afable que se les dirija resucita moralmente a los presidiarios, los cuales se ponen contentos como niños y aman y respetan a sus superiores. Otra observación para concluir: a los penados no les gusta que sus superiores se muestren o sean demasiado familiares y bonachones en su trato con ellos. Quieren respetarlos y semejante conducta les embarazaría. Los penados se envanecen de que sus superiores ostenten numerosas condecoraciones, que tengan aspecto imponente, que sean severos, serios y justos y posean el verdadero sentimiento de la dignidad de que están investidos. Estos son los comandantes que los forzados prefieren, y si el comandante sabe lo que vale y no ofende jamás a ninguno, miel sobre hojuelas. Supongo que te habrás arrepentido, dijo tranquilamente Cobilin. Alei, dame las tijeras. ¿Qué, no se juega las cartas esta noche?, preguntó Luca, desentendiéndose de la observación de su vecino. Oh, hace tiempo que se bebieron la baraja, repuso Vacia. Si no la hubieran cambiado por aguardiente, ahora podríamos jugar. ¿Y cómo te pagaron aquel golpe?, interrumpió Cobilin. Demasiado generosamente, amigo mío, con 105 latigazos. La verdad es, camaradas, que no sé cómo escapé con vida, prosiguió Luca, sin querer contestar directamente a su vecino Cobilin. Y luego dijo: cuando me propinaron los 105 azotes, no había probado aún el látigo. El pueblo en masa acudió para ver cómo me castigaban, al bandido, al asesino. Qué estúpido es el pueblo. Timoshka, el verdugo, me desnudó de la cintura para arriba y me tiró al suelo diciéndome: estate quieto en la parrilla. Yo esperé impasible. Cuando el primer latigazo me arrancó un jirón de piel, quise gruñir, pero no pude. Yo abría la boca en vano, las palabras se ahogaban en mi garganta. Cuando me arreó el segundo viaje, ¿pueden ustedes creerlo? No oí ni siquiera que decía 2. Me desmayé y al recobrarme oí contar 17. 4 veces me levantaron de la tajuela para dejarme respirar media hora y rociarme con agua fría. Yo les miraba desencajado y decía para mis adentros: de esta no escapo. ¿Y moriste realmente?, preguntó ingenuamente Cobilin. Luca le envolvió en una mirada despreciativa mientras resonaban en el pabellón estrepitosas carcajadas. «Es tonto», exclamó una voz. «De remate», apoyó Luca, como arrepentido de haberse dignado hablar con semejante imbécil. «¿Le falta algún tornillo?», repuso Vacia por su parte. A pesar de haber cometido Luca 6 asesinatos, nadie le temía en el penal. Sin embargo, ardían deseos de pasar por un hombre terrible.